Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes. Yo soy presidente del Partido Encuentro Ciudadano de Venezuela y tuve el honor de ser una de las candidatas presidenciales que se me dio en el proceso de elecciones primarias para luego respaldar a María Corina Machado como candidata de las fuerzas democráticas de mi país. Agradezco mucho al instituto este evento y su atención permanente para Venezuela, que hoy sin ninguna duda está pasando una situación bastante compleja que creo que vale la pena analizar, porque para algunos tal vez la situación de Venezuela hoy está resuelta y esto no es cierto. La situación en nuestro país hoy, sin ninguna duda, atraviesa una nueva etapa en esta lucha tan larga que hemos dado a lo largo de más de 27 años en nuestra nación y que hoy encara una, como decía, una etapa distinta, pero no menos compleja. En esta etapa que atraviesa nuestra Venezuela, que ocurre después del 3 de enero, indiscutiblemente ha habido cambios en el país. Uno de esos cambios, por ejemplo, es el hecho de que yo pueda estar hoy conversando con ustedes, después de venir de más de año y medio en la clandestinidad, 17 meses para ser exacto, que tuve que estar en la clandestinidad, sin poder no solamente salir de donde me encontraba resguardada, sola, aislada, sino que ni siquiera podía expresarme a través de redes sociales, no podía tener comunicación primero porque estaba sin teléfono y en segundo lugar porque ponía en riesgo no solamente mi seguridad, sino de cualquiera que se comunicara conmigo. Asimismo, después del 3 de enero para acá, hemos visto que ha habido varias liberaciones o excarcelaciones de prisioneros políticos que estaban en condiciones terribles en las cárceles de nuestro país. Sin embargo, hoy tenemos que decir que todavía quedan cerca de 500 prisioneros políticos en Venezuela, que la situación en las cárceles es terrible. Todavía aún hoy hay desaparecidos. Esto quiere decir que hay personas que fueron detenidas por los cuerpos de seguridad del Estado, que estas detenciones obedecieron a razones políticas y que lamentablemente aún hoy, después de muchísimo tiempo, no pueden tener acceso ni siquiera a sus abogados y muchísimo menos a comunicarse con sus familiares. De hecho, en nuestro país hoy estamos viendo que ha ocurrido en días recientes una tragedia en la cárcel de Yare, donde todavía hay varios prisioneros políticos, incluyendo un prisionero político argentino, Giuliani, y no se sabe realmente qué está pasando allí. Hay un reciente comunicado de las autoridades en Venezuela donde hablan de algunos fallecidos, pero lamentablemente no hay información y la angustia crece en los familiares de los prisioneros políticos, porque hay prisioneros políticos mezclados con presos comunes que evidentemente tienen que pasar las mismas penurias del sistema penitenciario de nuestra Venezuela, que es uno de los peores del mundo. Imagínese eso y súmele a ello que usted no haya cometido ningún delito y que su único crimen, entre comillas, sea expresarse en favor de la libertad y de la democracia en nuestro país. Paralelamente a esta situación, tenemos que decir que la crisis económica en nuestra nación avanza, no se supera y que lamentablemente hoy siguen nuestros hospitales sin insumos, siguen los trabajadores procurando tener mejores beneficios laborales y siguen las empresas privadas, las industrias o cerradas o sometidas a enorme cantidad de impuestos y trabas, etcétera, y sumado a ello, pues por supuesto, todo el tema de la falta de Estado de Derecho, y ello evidentemente tiene una repercusión directa en la crisis económica, porque bien sabemos que la economía se sustenta en la confianza, y la confianza a su vez en el Estado de Derecho y en la estabilidad jurídica, de tal manera que mientras esta situación esté ocurriendo en nuestro país, no es cierto que pueda haber una verdadera estabilidad económica. En lo político, tenemos que decir que quienes fuimos víctimas
de inhabilitaciones administrativas inconstitucionales, por decirlo menos, y que ello nos impide participar en cualquier proceso electoral. Seguimos con una enorme incertidumbre porque no sabemos, no tenemos certeza de cuál es la situación de estas inhabilitaciones. Asimismo, los partidos políticos siguen secuestrados, no han sido devueltos a sus legítimas autoridades y siguen estando usurpadas sus tarjetas, sus símbolos y sus colores por ciudadanos que ni siquiera pertenecen a estas organizaciones políticas. Igualmente, nosotros tenemos que decir que la crisis en el país no se ha solventado, pero ello no ha sido óbice para que desde las fuerzas democráticas trabajemos, en primer lugar, en unidad, porque la unidad es nuestro deber. Nosotros somos muy conscientes que nadie puede solo, que solventar la crisis que hay en Venezuela no es un asunto que pueda llevar a cabo una sola persona, que esto tenemos que hacerlo entre todos los que creemos lo mismo, entre todos los que estamos luchando para que haya libertad en nuestro país. Y en ese sentido, la Plataforma Unitaria Democrática ha presentado recientemente a Venezuela una hoja de ruta muy clara, que incluye 8 puntos que en nuestro criterio son fundamentales para poder contribuir a los 3 pasos que ha de alguna manera señalado el gobierno de Estados Unidos y la comunidad internacional que deben llevar a la transición en Venezuela. Esos 3 pasos no pueden tampoco darse solos y es menester que ocurran determinadas cosas, determinados hechos para que podamos llegar finalmente a la transición. En primer lugar, tenemos que hablar, evidentemente, de lo que tiene que ver con la liberación de los presos políticos, porque no hay democracia con presos políticos. Luego, el cese de la persecución, porque de poco vale que usted excarcele bajo medidas de presentación en tribunales, etcétera, a varios prisioneros políticos que indiscutiblemente es una ganancia porque pueden estar hoy en la calle, pero sin embargo ellos mismos siguen perseguidos y hoy todavía no tenemos certeza de que la persecución haya cesado. El aparato represor que produjo esta enorme cantidad de prisioneros y de perseguidos políticos sigue intacto. Esas personas que cometieron esos hechos siguen allí ocupando sus cargos, entonces desmontar el aparato represivo es fundamental. En la apertura del espacio cívico es otra de las características y de los requisitos que están en la hoja de ruta para que en Venezuela pueda haber verdadera libertad de expresión, para que las organizaciones no gubernamentales no sean perseguidas y para que evidentemente los partidos políticos podamos generar el accionar que establece la Constitución y que en la circunstancia que vive Venezuela es prácticamente una obligación. Es nuestro deber luchar para que haya democracia y eso lo hacemos obviamente a través de los partidos políticos. Pero esto no basta. Es necesario también que ocurra la reinstitucionalización del país y esto pasa por la designación de autoridades en el Consejo Nacional Electoral, que es el ente rector de elecciones en Venezuela, que permita que nuestro país pueda tener confianza en un proceso electoral. Después de todos los hechos ocurridos en torno al pasado 28 de julio, cuando la oposición democrática venezolana participó en una elección y cuyos resultados lamentablemente no fueron reconocidos y hoy yo fui la testigo nacional de Edmundo González y de María Corina Machado ante el Consejo Nacional Electoral. Y nunca me dejaron entrar al Consejo Nacional Electoral. Nunca se nos permitió a los testigos nacionales, a mí como testigo principal y a los 2 dirigentes extraordinarios que me acompañaron como testigos suplentes. Nunca se nos permitió cumplir con nuestro trabajo. A pesar de que nos presentamos al Consejo Nacional Electoral, a pesar de que luchamos, peleamos para poder entrar, ello no fue posible. Y eso no fue el más grave de los hechos. El más grave de los hechos es que luego de que evidentemente no permiten el ingreso de los testigos nacionales, anuncian un resultado que fue prácticamente escrito en una servilleta, que no se corresponde con las actas que reposaban en ese momento en las manos de los testigos de las fuerzas democráticas, de los testigos
de Edmundo González, y evidentemente todo esto ha generado una falta de confianza absoluta en las instituciones de Venezuela y muy particularmente en el Consejo Nacional Electoral. De tal manera que para acudir a un nuevo proceso electoral, que es lo que urge hoy en nuestro país, tiene que darse primero una serie de pasos que pasan, repito, por la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y por el otorgamiento de las garantías electorales previas que permitan devolver la confianza en el voto. Esto es un proceso que, repito, está enmarcado dentro de la ruta de los 3 pasos y que tiene que ver claramente con la imprescindible reinstitucionalización de Venezuela. Hablamos de estabilización en la primera etapa y esta estabilización tiene que estar acompañada de reinstitucionalización. Asimismo, para nosotros es fundamental el retorno seguro de los exiliados a nuestro país. Todos los venezolanos que están fuera de nuestras fronteras, que han tenido que irse a causa de la persecución política, merecen poder volver a la nación sin miedo a ser perseguidos, sin temor a que su libertad de expresión traiga consecuencias en terreno, en Venezuela. Y este requisito es también fundamental dentro del marco de la ruta que tenemos que transitar para que haya democracia y libertad finalmente en nuestro país después de 27 años y obviamente luego de esta indiscutible ventana de oportunidad que se abrió para mi país luego del 3 de enero. Asimismo, para concluir y poder escuchar sus preguntas, es fundamental reiterar el deber que tienen las fuerzas que tenemos, las fuerzas democráticas y del que estamos plenamente conscientes, que tiene que ver claramente con la unidad, no como objetivo, pero sí como medio para alcanzar la libertad. Esto de verdad que me encantaría escucharlos.